Saludos, otro capítulo más de Empresarismo con Calle. Quiero hacer un disclosure rápido, ¿verdad? En uno de los podcasts posiblemente que vayan a ver próximamente, yo tengo esta misma camisa. No es que me pongo la misma camisa todos los días, es que grabamos 2 podcasts el mismo día. Así que para efectos de récord, pues estamos claros con eso. Manolo, yo tengo 15 de estas mismas. Bueno, yo voy a ver si aprendo en esa dirección tuya. Este podcast para mí es hoy posiblemente uno de los más que más satisfacción me provee. Porque a la persona que vamos a entrevistar, más allá de su conocimiento, más allá de su capacidad, más allá de su compromiso con este país, más allá de sus libros, más allá de sus consejos, la señora Lianabel Oliver Vigas tiene un capítulo muy importante en mi vida. Yo siempre he dicho que desde el punto de vista empresarial, yo soy Manolo antes de Lianabel y Manolo después de Lianabel. Así que esa experiencia que Lianabel me nutrió a mí desde hace muchos años, hoy la compartimos con todos nuestros amigos de Empresarismo con Calle. Y hoy vamos a hablar el rol de las finanzas en el éxito de su empresa. Me acompaña la CPA, amiga, casi hermana, consejera, Lianabel Oliver Vigas. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, Manolo. Es un placer estar aquí contigo, de verdad. El placer es mío. Y a mi derecha, pues siempre el que yo le llamo ya el cuarto bate de este podcast, Edgardo Vicentí, que le trae a estas entrevistas pues la juventud, le trae a esta entrevista el conocimiento, la preparación, que yo la puedo transmitir desde el punto de vista de mi experiencia, él la trae desde el punto de vista académico porque es un hombre extremadamente joven. Así que, Lianabel, entre las cosas que ha hecho, ella ha sido consultora, ha sido profesora de universidad, ha estado empresaria, empezó un proyecto de empresarismo de cursos y de adiestramientos en línea, que la estoy convenciendo para que no se me quiten. Hoy nos va a hablar un poco en línea con el tema de su cuarto libro. Pónchame el libro ahí, por favor. Que precisamente destaca de forma bien sencilla los 10 pasos para un presupuesto exitoso. Porque la mayoría de los empresarios, incluyéndome yo cuando empecé, lo menos que tomamos en consideración cuán relevante es la finanza dentro del proceso. Y caemos en la trampa de decir, no, yo tengo todo en QuickBooks y no tengo ningún problema. Yo hago más o menos un análisis de números y después digo lo que voy a hacer. Así que, Lianabel, los micrófonos son tuyos. Este público que nos escucha, que posiblemente en este podcast van a romper todos los récords, quiere conocer Ojalá. Desde la base, cuando usted realmente está en la planificación de su negocio, ¿cuál es el rol de las finanzas en esa etapa? Bueno, yo voy a empezar por lo más sencillo que tú mencionaste, que fue QuickBooks, porque yo te diría que en los últimos 2 años he estado trabajando mucho con empresarios en todas las etapas, desde el que está empezando con una idea, del que ya tiene algo montado y ha recibido unos chavitos, y verdaderamente le entregan a alguien que le monte QuickBooks y normal, lo que yo he visto es que no está bien configurado el sistema. Si un sistema de contabilidad está mal configurado, eso quiere decir que tú no puedes sacar la información que tú necesitas para correr el negocio. Y así que lo primero que yo hago, y ahora mismo estoy en el proceso de trabajar con una sin fines, que no hablaste de mi otra vida, ¿verdad? Porque yo digo, yo tengo 2 vidas. Yo tengo mi vida for profit y mi vida sin profit. Trabajo mucho con organizaciones sin fines de lucro y ahora mismo estoy trabajando con una organización sin fines de lucro y cuando vi... Que tienen los mismos problemas. Que tienen los mismos problemas. No era QuickBooks, era un sistema más sofisticado, pero tiene el mismo problema de que de la forma que estructuraron las cuentas, no puede sacar la información que ellos necesitan para responder a propuestas, para saber qué decisiones tienen que tomar. Así que Lianabel, y dicho eso, ¿sería entonces el primer paso importante a la hora de usted pensar en un negocio elegir el sistema correcto de contabilidad?
Bueno, yo creo que antes de elegir un sistema de contabilidad, Okay. lo primero que tú tienes que tener es una idea clara de qué es tu negocio y cuál es tu modelo de negocio. Y yo creo que ahí en el libro, ¿verdad?, se explica la importancia. Eventualmente lo llevas a un plan, hay un presupuesto, pero a veces yo hablo con los empresarios y ese modelo de negocio no lo tienen claro. Tienen una idea y cuando uno le empieza a hacer las 50 preguntas, o ni siquiera 50, las 5 preguntas, pues tú te das cuenta que verdaderamente hay muchas cosas que ellos no habían pensado. Así que si tú no tienes tu modelo de negocio claro, quiénes son tus clientes, cuáles son tus canales de distribución, quiénes son tus competidores, por qué tu producto, tu servicio es único en el mercado y si no es único, ¿a base de qué tú vas a competir? Pues entonces ningún sistema de contabilidad te va a salvar. Por eso es que en esta línea voy a traer la primera gran lección que me dio Lianabel hace muchos años, cuando hablamos de la propuesta de valor. Y voy a usar la de Sidrine. La propuesta de valor es llevar un producto de panadería y repostería congelado al punto de venta al menor costo posible para que el punto de venta lo hornee y lo venda en igualdad de condiciones que quien lo produce from scratch. Esa es la propuesta de valor. En un minuto se explicó. Y tiene todo el sentido de la palabra. Así que yo creo que de la misma forma en que Lianabel nos trae lo importante de conocer la idea, de la propuesta de valor, de mi razón de ser, de cuáles son mis competidores, etcétera, etcétera, es importante para entonces pasar al segundo paso, me imagino yo, ¿verdad? Que es elegir el modelo de contabilidad que queremos llevar. ¿Estoy en la línea correcta o todavía me pasan dos Bueno, pasos? yo creo que no son procesos secuenciales necesariamente, pero lo importante es que en el momento que tú vayas a montar ese sistema de contabilidad, sea el que sea, a mí personalmente me gusta QuickBooks mucho. QuickBooks para un negocio pequeño es fácil de usar. Exacto, y tiene mucha flexibilidad, pero podría ser cualquier otro. Hay mucho. Ajá. Yo tengo dudas porque mencionó que cometieron errores en que no lo montaron bien. ¿Podría dar ejemplos como de para uno mismo poder saber identificar, mira, quizás yo estoy cometiendo ese mismo error? Bueno, yo te puedo hablar de, por ejemplo, mi negocio, ¿verdad? Cuando yo configuro mi negocio en QuickBooks, pues yo tengo el ingreso de las ventas en línea, el ingreso de ventas híbridas, de aprendizaje híbrido, que es una mezcla de esa educación en línea más el taller presencial. Y entonces tengo consultoría, que antes no estaba haciendo consultoría, pero ahora la he empezado a hacer atándolo, ¿verdad?, a esta educación en línea. Y yo los tengo segregados en mi negocio. Okay. Y te voy a dar otro ejemplo. Si tú estás haciendo un producto, por ejemplo, y tú tienes un producto que es para distribución, para venta al por mayor, y tienes otro producto que es venta al detal, bueno, Manolo, tú lo tienes, o lo tenías antes, pues son dos estructuras de costos diferentes. Entonces tú tienes que entender si ese negocio, ese canal de distribución te está verdaderamente rindiendo beneficio. Igual con los productos. ¿Puedo hacer el cuento de Seguro, todo de lo bizcocho? que tú quieras pedirlo. Sí, ahorita lo recreé, lo puedes decir en confianza. Hace muchos años, Manolo producía... Compré la planta de Frito-Lay, ¿te acuerdas? Compró la planta de bizcochos de Frito-Lay, hicimos todo el análisis y entonces pues el negocio no iba bien, ¿verdad? Estaba perdiendo dinero y entonces la persona que él tenía a cargo de finanzas, que puede hacer la salvedad, no era su hermana, que es una CPA brillante, él hace un análisis y le dice a Manolo, mira, el producto te cuesta, yo ni me acuerdo, pero por decir un ejemplo, el producto te cuesta $8 y yo conseguí un contratista que te lo puede hacer por 5. Y él va y me llama y me dice, Lianabel, acabo de subcontratar la manufactura de los bizcochos. Y yo le dije, ¿pero por qué tú hiciste eso? Y me dice, bueno, porque mira, me va a cobrar 5 pesos. Me cansé de perder chavo. Exacto, me cansé de perder chavo porque mira ese estado financiero. Entonces yo digo, mándamelo para yo verlo. Cuando yo lo veo, yo le dije, Manolo, el mes que viene tú vas a perder dinero en la planta. Porque, ¿qué pasa? Que él lo hizo basado en costos totales.
los costos totales tenía los costos directos de hacer los bizcochos, más todos los otros costos, una porción de todos los otros costos indirectos de la planta. Esos costos no se fueron cuando él subcontrató. Así que tenía los 3 pesos de costos indirectos más los 5 pesos que le estaba pagando al contratista. Así que verdaderamente, en el caso de él, hasta le costaba más hacer tener ese producto. Así que esa es la importancia de tú verdaderamente entender el costo de tus productos o tus servicios. Que volviendo al de esto original, usted segmenta por sus 3 income streams. Exacto. Precisamente para poder asignarle costos a cada uno de esos income streams y no ver, hice X cantidad de dinero en ventas, sino, no, este me dejó X cantidad de dinero en ventas con un margen de esto, este otro me quiere esta cantidad de venta con un margen de esto otro, y este otro quizás es el más que me deja venta, pero tiene un margen negativo. Pero ahí es que yo cometí el error en el que hago con el margen negativo. Sácalo de la manufactura, pero se me olvidó que yo estaba diluyendo los costos entre esas unidades también. Exacto. Al sacar las unidades, pues entonces lo que me quedó, tuve que cargar con los costos de que entonces obviamente me perdí chavo y así fue. Sí, ¿no? Y hablando aquí, en teoría, o sea, la que tiene el margen negativo puede ser el que impulsa a todos los otros, el que te permite tener todos los otros días de negocio. Bueno, o sea, no hay nada malo con tener un producto perdidoso, porque si tú tienes un producto perdidoso que, como bien tú dices, te carga otros productos que son rentables, eso no es problema. El problema es cuando tú cargas un producto perdidoso por ignorancia y no como una decisión consciente del negocio. Y esa es la importancia, volviendo otra vez a por qué tú tienes que entender las finanzas de tu negocio, porque tú tienes que tomar una decisión consciente de esto es lo que yo quiero hacer. Y yo sé que voy a perder dinero, pero lo quiero hacer. Y ahí es que entonces lo que pretende este podcast, Leonabel, es un poco en arroz y habichuelas, ¿verdad? Cómo ayudar a ese empresario que está teniendo un negocio y que puede estar teniendo mucho éxito, a ese empresario que no está teniendo éxito y a ese empresario que está pensando en montar un negocio. Entonces, ¿cuál sería la hoja de ruta que debería cualquiera de estos 3 escenarios tener para hacer las cosas tal vez un poco distintas a lo que yo las hice en mi principio y que tuve la suerte de tener a Leonabel, pero fueron casi 10 años después de montar mi negocio? O sea, ¿cómo empezamos? Tuviste la suerte también de tener una hermana. Sí, definitivamente. Que yo tuve un gran equipo. Pero otra vez, y tuvo la sabiduría. Pero particularmente tu hermana. Sí, y tuvo la sabiduría de traerte a ti, porque quien conoce a Leonabel es mi hermana y no soy yo. Y cuando la escucha, me dice, esta persona va a traerle valor al negocio. Y obviamente el resto es historia. Pero no todo el mundo tiene la suerte de tener a Leonabel. Así que este espacio precisamente permite que podamos tener a Leonabel en su casa, para que usted lo vea 40 veces y que usted en un momento dado vea y no cometa los errores que muchas veces cometemos y que muchas veces provocan que los negocios no funcionen. Así que nada. Bueno, yo lo que veo de los empresarios, ¿verdad? Es que están como que tienen esta idea. Y hay un dicho en inglés que dice, if you build it, they will come. Y eso es una falacia. If you build it, they may come and they may not come. Y entonces se embarcan en una idea, y esto es una de las cosas que muchos de los programas de empresarismo están trabajando en desarrollar lo que se llama un minimal viable product, ¿verdad? Un producto, y tú pruebas a ver cómo te funciona antes de invertir mucho dinero. Así que en términos, yo lo que veo también de los empresarios es que no quieren invertir el tiempo en hacer un plan estratégico. Y eso es problemático. Y no tiene que ser sofisticado, no tiene que ser 25 páginas, pero sí no es lo mismo tú decir, pues yo sé mi negocio, yo no lo tengo que explicar, pero cuando tú te obligas a plasmarlo en un papel y empezar a discutirlo con la gente de tu equipo, lo que vas a encontrar es que tú tienes visiones diferentes que se tienen que alinear y a veces no se pueden alinear, en cuyo caso cada uno tiene que coger por su lado. Y por ahí es que empieza. Y a mí siempre yo me acuerdo de unas personas que me llamaron para hacer un plan estratégico. Era una pareja de hermanos y ella no vivía aquí, él sí. Y la ayudamos, estuvimos ayudándola. Bueno, no, yo sí. Yo no.
No, pero yo sí lo ayudé. Cuando yo me reuní con esos hermanos, pues el calentador, era un calentador. Tenían una visión bien diferente. Ajá. Cada uno de ellos tenía una visión bien diferente del negocio. Y yo no estaba tan segura que estaban dispuestos, tenían ese compromiso de hacer lo que había que hacer para alinear las visiones. Así que yo creo que como un primer paso tienes que tener claro cuál es tu negocio, quiénes son tus clientes, cuál es el entorno en que tú operas, cuáles son las estrategias que tú vas a seguir y cuál es el plan detallado que tú tienes que hacer, porque de ahí es que sale un presupuesto. O sea, un presupuesto es la cuantificación financiera de todos esos planes que tú has desarrollado. Pues tú no puedes hacer un presupuesto si no tienes planes. Y a veces los empresarios, pues más o menos te pueden tirar números, pero se les quedan muchas cosas fuera. Sí. Y cuando tú les empiezas, por ejemplo, los otros días estaba aconsejando un negocio. ¿Y cómo tú vas a promocionar esto? Bueno, pues yo voy a ir a las convenciones y yo le dije, tú sabes que montar un booth en cualquiera de estas convenciones te va a costar más o menos como $3,000 mal tasado, porque te dan... El espacio nada más te cuesta $1,500. Y a eso le tienes que meter un montón de chavos. El banner, exacto. La proyección, todo. ¿Y dónde está eso en el presupuesto de mercadeo tuyo? Y son cosas así que una de las cosas que está en este libro es como un desglose de, mira, estos son los gastos departamentales más comunes, cada negocio es diferente, que pueden usar como una guía, no solo cuáles son, sino cómo se calculan, porque tampoco es que tú coges un número del aire y lo plasmas en un presupuesto y lo tienes que documentar. A ver, yo tengo dos preguntas que me preocupan. Una de ellas es el tipo de negocio que yo estoy viendo que está cogiendo popularidad, no sé si /trendy, más fácil, no sé cuál, que es la parte de tecnología, la parte de aplicaciones. Y el otro negocio que estoy viendo, que también creo que necesita muchísimo de este podcast, es la parte agrícola. Porque yo siento que estamos sembrando con todo el amor y la pasión que estos jóvenes agricultores están haciendo, productos con cierto valor. Y yo no estoy del todo seguro si a la hora de vender ese chayote o de vender ese plátano, realmente recoge los costos que tiene. ¿Existe algún tipo de diferenciación financiera para estos negocios particulares o es across the board para todos los negocios igual? Bueno, depende, ¿verdad? Porque depende de qué tipo de negocio agrícola. Porque, por ejemplo, si tú estás... yo solo siembra. Si tú estás porque está por ejemplo, la paquería, pues hay unas reglas de contabilidad específicas para eso. Verdaderamente es entender tus costos y en esa misma línea, por ejemplo, estoy trabajando con una empresaria tremenda. No voy a decir el producto porque, pues... Lo puedes decir en confianza. No. Es más, nos la refieres y la entrevistamos en este podcast. Pues mira, la empresaria se llama Queso Lucía, es Maritere Juan Urrutia, es el único queso de cabra producido en Puerto Rico. Estás invitada a este podcast. Y tiene un producto excelente. Y ella es parte ganadora del grupo de Guayacán, de Enterprise, y pasó por este taller que yo acabo de dar sobre cómo montar modelos financieros. Y yo le estaba ayudando como que a estructurar sus libros. Y fue cuestión de preguntarle a ella, ok, pues, ¿cuánto te cuesta hacer esto? Y entonces, pues, ¿cuáles son los? Pues está la leche, está el alimento de las cabras, y están los servicios de laboratorio. Y entonces, pues, todo eso, pues, lo visualizas como costo de venta. Pero primero tenemos que recoger la información para luego sacar el costo por producto. Pero por lo menos se le encaminó, ¿verdad?, a pensar en... Porque también está el producto al por mayor y el producto al detal, que se vende en tiendas especializadas como la Hacienda. Así que
yo no veo el negocio agrícola necesariamente como un negocio diferente, pero sí veo mucho desconocimiento de cómo se llevan los libros, desconocimiento de cómo el cumplimiento con el gobierno, que cada día el gobierno lo hace más difícil para los empresarios, y la reforma contributiva, en mi opinión, fue un tutazo. Si es que es una reforma. Bueno, no es una reforma, es una mal llamada reforma, pero fue un tutazo a las pymes y a los pequeños empresarios. Requiere prácticamente que todo el mundo tenga un contable, no importa que tan pequeño seas. O sea, hay que tener un CPA sí o sí, porque si no correr el negocio es casi imposible. Yo tenía 2 preguntas. Primero, para alguien que esté en ese caso, como alguien que está en el negocio de agricultura o cualquier otro negocio y quiere aprender desde cero. Yo sé que usted tiene un servicio, quizás lo voy a explicarle, pero ¿dónde aprendo? Y segundo, a mí, yo estudié Finanzas y Economía, cogí clases de contabilidad, pero fueron como 3. Pero a mí muchas veces, en la parte del plan de negocios, el presentar los costos, las proyecciones de costos, las proyecciones de ingresos y estas cosas, antes de tenerlas tangibles, se me hace bien complicado porque yo veo assumptions sobre assumptions, y de momento mi cínico interno dice, mira, esto es BS y tú lo sabes. ¿Qué usted recomienda para mantenerlo lo más cercano posible para negocios que quizás están empezando? Yo tengo la idea y digo, esto puede hacer chavos, pero lo primero que tengo que hacer con la idea es decir, mira, esto puede hacer chavos para intentar desarrollarlo. ¿Qué recomienda por ahí? Bueno, yo creo que esa pregunta es excelente y salió en este taller que yo acabo de terminar. Y llega un momento, mira, y esto yo lo digo de inversionistas, ¿verdad? Con quien he estado, ellos saben que los ingresos que te estás proyectando no son reales. Y aquí lo importante es que tú definas bien cuáles son los parámetros claves que mueven tu negocio. Es número de ventas vendidas, es horas de servicio, es número de clientes, cuál es el costo por orden, cuáles son si distribuyes, pues cuál es tu costo de distribución por unidad, y que tengas eso bien documentado y lo tengas de tal manera que tú puedas jugar, ¿verdad? Yo le acabo de hacer un modelo financiero a una compañía, bien sencillito, pero le dije, mira, tú vas a tener 2 modelos. Uno para los inversionistas, porque les gusta ver que el negocio crezca, y uno para ti. Porque tú lo que quieres saber es qué es lo que yo tengo que hacer para generar chavo y cuál es la palanca que yo tengo que alar, porque en términos de ingresos tú tienes 2 palancas. Eso no quiere decir que el modelo de inversionista esté inflado. No, ese es el modelo, el marketing está puesto en el inversionista. El real es el que usted hace por usted. Pero el inversionista quiere ver que el negocio tiene atracción, que hay oportunidad. Claro, que hay oportunidad. Y por eso es la importancia de poner las suposiciones y que tú puedas defender esas suposiciones. Que cuando alguien te diga, pero ven acá, tú estás, como yo he visto modelos financieros, tú estás creciendo tus ventas, tú estás triplicando tus clientes en un año. ¿Cómo tú vas a lograr eso? Y entonces como que no te pueden explicar. Así que, pero más importante que los ingresos, porque los inversionistas son gente muy sabia, o sea, muy perspicaz financieramente, es entender los costos. Así que cuando ellos te empiezan, porque tú no controlas los ingresos, pero tú sí puedes controlar tus costos. Así que cuando ellos te pregunten de tus costos, mejor es que tú tengas eso súper afinado y bien pulido para tú poder contestar todas las preguntas. ¿El proceso presupuestario, Leonabel, es igual para todo tipo de negocio o tiene variables diferentes, si es manufactura o si es retail? Bueno, yo creo que en manufactura hay unos issues que complican, ¿verdad? Como el issue de capacidad. Entender cuál es el impacto de capacidad, entender cuál es el impacto de rendimiento, de deterioro, de scrap. Así que la manufactura tiene unas complejidades que un negocio de servicio no tiene, aunque estos mismos conceptos aplican a un negocio de servicio. Por ejemplo, cógete un restaurante. Un restaurante tiene X número de mesas. Esa es su capacidad. No puede atender más clientes de los que están en esa mesa. Y entonces, ¿cuál es el objetivo del restaurante? Es maximizar el ingreso por
por persona o bueno, por persona eventualmente, pero tratar de maximizar el número de personas por mesa por hora. Que el table turnover y lo que está teniendo en revenues por hora en esa mesa. Exacto. ¿Hay alguna tentación o algún peligro en el volumen? Bueno, sí, hay un gran peligro en el volumen, en el sentido de que si tú tienes un negocio que la mayoría de sus costos son fijos, y por costos fijos queremos decir que no varían con volumen, que vendas una unidad o una hora de servicio o vendas 10,000, tus costos no van a cambiar significativamente. Y eso es un negocio que depende de volumen para subsistir. Y así que sí, el volumen es crítico. Si tú tienes un negocio con costos variables y cada día yo estoy viendo menos costos variables, porque aún en manufactura tú puedes tener una línea, ¿verdad? Pero correr esa línea requiere X número de personas. Y a veces es difícil decir, pues ya corrí la producción en 2 horas, ahora vete para tu casa. Porque conseguir personal, mano de obra diestra, no está fácil en este país. Y tener un negocio con la mecanización más super duper del mundo es algo que nos da una ventaja competitiva, el tener todas las maquinarias state of the art en un sitio. Bueno, yo creo que, nuevamente, si ese es tu plan estratégico, fabuloso, pero tenemos que entender que la máquina, si te metes en problemas, bueno, si no la máquina está ahí. Si no la uso no me cuesta. Bueno, te cuesta sí, te cuesta porque esa máquina tú no la vas a dejar sin mantenimiento. O sea que una máquina parada cuesta dinero. Una máquina parada cuesta dinero porque tú dejas de devengar ingresos y encima tienes unos costos asociados con mantener esa máquina ahí, y si la financiaste es peor, porque entonces estás pagando un préstamo en una máquina que está parada. Oiga, CPA, ¿y cuál es el momento idóneo para pensar en mecanización, en automatización? Porque todas estas cosas de automatizar y de tener todas las máquinas son como seductoras. Bueno, yo creo que hay que tener mucho juicio y hay que hacer un análisis. Yo una vez trabajé en una compañía donde cuando vi el análisis financiero de lo que estaban haciendo, la persona asumió para justificar el proyecto que iba a vender toda la capacidad que tenía la máquina, cuando realmente no era así. Es como la máquina tuya de Radamaker. De Radamaker. Sí, señor. Sí, señor. Yo le hago estas preguntas a Alianabel porque son cosas que ocurrieron en mi vida. Esto es un cuento bien grande, lo hice ahorita fuera del aire, lo voy a hacer para beneficio de nuestros amigos de Empresarismo con Calle. Yo metí en una máquina a base de un de transferencia de tecnología, y me acuerdo que la llamé por teléfono y le dije, ¿viste lo que conseguí? Un gran de $750,000 para transferir tecnología a Puerto Rico. Y ella me hizo 2 preguntas. ¿Cuánto te va a costar instalarla? Y si esa máquina ya tiene producto vendido. No le contesté ninguna de las 2. Unido a que esa máquina detuvo mi manufactura por casi 3 meses, ese grant que a mí me dieron fue el causante mayor que yo me viera a punto del knockout en el año 1996. Es así. Que muchas veces uno se cree que más es mejor, y hay veces que menos es más. Por eso y hay otra partecita de ese cuento que a ti yo creo que se te ha olvidado, y es que estábamos en una reunión estratégica en Arecibo. Y había unas personas allí, no voy a decir la compañía, pero tú sabes quiénes son. Seguro. Y entonces yo pregunto, ven acá, ¿y cuánta capacidad? Porque esta máquina producía masa de hojaldre. ¿Cuánta capacidad tiene la máquina? Y me dicen, 45 millones de libras anuales. Y yo le digo, ¿y cuál es el mercado de Puerto Rico? Y me dicen, 3 millones de libras. Y yo, o sea, que tú has comprado una máquina que puede producir hojaldre. Sí, 15 veces que la población de Puerto Rico. Y eso, pues, ese es el error, esos son los errores que hay que evitar. La automatización es buena, la automatización
te puede reducir costos, te puede, lo bueno es que pues no necesariamente tienes que depender de una empleomanía, ¿verdad? Los trabajos de esa empleomanía van a ser más diestros, por lo tanto son mejores trabajos. Pero esto nos trae un consejo que yo creo que es muy importante. Número uno, que esto es como el dicho que dice, keep your friends close and your enemies closer. O sea, keep your people close but your consultants closer. Y usted tiene que asegurarse de tener una persona que pase una radiografía de lo que usted está haciendo y que sea su oído. Y en este caso fue Lianabel. Algunas veces le hice caso, otras veces no le hice caso ninguna. Exacto. Porque la realidad es esa. Cuando yo le decía cosas que él no quería oír, no me hacía caso. Las peleas con esta mujer y mía fueron duras, de verdad. Yo tengo una pregunta ahí para los dos, porque usted me mencionó que empezó una empresa nueva hace poco y que tuvo consultores y todo esto. ¿Cómo uno escoge buenos consultores y cómo sabe cuando, mira, esta persona realmente es necesaria para mí o esta persona no conoce mi negocio, este es el consultor incorrecto? Bueno, eso es una lotería. En mi caso, las personas que yo conseguí... déjame contestar eso a mí. No, yo creo que el punto primordial del consultor correcto es aquel que hace el esfuerzo por entender tu negocio. Eso es cierto. Que hace el esfuerzo por entender. Y si yo te puedo decir a ti, ¿por qué Lianabel fue mi consultora espectacular? Porque Lianabel llegó a saber más de mi negocio que yo. Porque se adentró en él. Porque el bill of material no era simplemente una línea. Ella sabía que el pan tenía azúcar, tenía sal, tenía levadura, tenía agua. Y el agua muchas veces ni la contabilizábamos y el agua es un costo. Yo creo que esa es la esencia y yo estoy seguro que los consultores que ella utilizó en su negocio de entrenamiento en línea, yo te aseguro que hizo lo mismo, que lo entendieran. Yo fui parte de ese equipo de ella como sounding board, no estuve en la operacionalidad, pero fui su sounding board. A lo mejor que es otra cosa que Lianabel tiene, que te escucha. El consultor tiene que escucharte y tiene que entenderte para que entonces tú puedas sentarte y tener la confianza con ese consultor, que tuve yo con ella y decirle, yo creo que el negocio mío está chavado. ¿Qué tú crees de esto? Y me dijo, bueno, está chavado, pero tú lo puedes levantar. Eso es así. O sea, yo creo que en este momento, usted que nos está viendo en Empresarismo con Calle, yo le aseguro a usted que si usted tiene al lado the right people, with the right concept, with the right idea, yo le aseguro a usted que el empresarismo es posible. Lo que no hay oportunidad en el mundo de hoy es hacer empresario por ser empresario. Pero hay un punto más, y es que tienes que saber cuándo tienes que dejar ir a alguien. Lo que yo aprendí con este proyecto de OVA, aunque lo sabía de antes, pero lo de OVA me lo reafirmó. Yo empecé con un diseñador gráfico y me hizo un diseño horrible. Y entonces yo lo llamé y le dije, mira, lo que tú me hiciste no sirve. No, que si esto, que... Yo le dije, mira, yo te voy a pagar tanto, pero yo te garantizo que yo no voy a usar lo que tú hiciste, porque no me gusta y tú no estás escuchando lo que es mi negocio. Así que lo que yo he aprendido es que si tú sabes que alguien no va a funcionar, sea tu agencia de publicidad, sea tu director de sistema, sea quien sea, si algo en tu fuero interior te dice, esta persona se tiene que ir, no prolongues la agonía, porque los puertorriqueños no nos gusta culturalmente bregar con conflicto. Y es bien desagradable tener que decirle a alguien, tu trabajo no me gustó y yo me voy a conseguir otro consultor. Pero hay que hacerlo porque se puede perder mucho tiempo y mucho dinero. Pero en lo que nosotros y usted consigue un consultor, este libro, que no es otra cosa que una guía sencilla y simple para un presupuesto exitoso. Cuando yo tuve la oportunidad de leerlo, porque Lianabel me pidió que reseñara el libro, fue como volver a vivir. Yo volví a vivir. Y gracias a esto que dice este libro, en el 1993, yo hoy soy un empresario de una forma distinta a lo que era antes del 93. Así que este libro me imagino que está en la venta en Amazon. Está en la venta en Amazon. ¿Y Norberto está? No, estamos tratando de traerlo a Puerto Rico. Pues yo creo que adquiéralo. Léalo, es simple, lee. Para los que nos están escuchando, se llama 10 Steps to Successful Budgeting. Eso es así. Un libro bien sencillo. De hecho, yo le pedí a Abuelo que lo ponchara pero bien sencillo. Aquí está el libro.
Y yo le aseguro que mientras ese consultor llega, en este libro usted va a encontrar la guía correcta para que el comienzo de su negocio sea exitoso, para que las desviaciones que pueda tener su negocio hoy día se puedan corregir y sobre todo cuando usted está en problemas, posiblemente esto lo ayude a salir del problema. Para Empresarismos con Calle ha sido un privilegio, un gran honor tener a Leonabel Oliver Vigas aquí y otra vez nuestra misión como podcaster, que es la nueva palabra que se posqueteando, es precisamente no solamente presentarnos a ustedes, sino que dejar la semilla correcta para hacer de Puerto Rico el país que queremos y merecemos todos los puertorriqueños de adentro hacia afuera. Así que muchas gracias y hasta la próxima ocasión. Muchas gracias.